Muy bien. Entonces, vamos a empezar con la práctica de hoy. Que tengan linda noche de primavera. Como siempre, vamos a hacer la meditación del amor y benevolencia, así que nos sentamos cómodos en una silla, en un almohadón, y vamos a sentir el cuerpo unos momentos. Siempre nos chequeamos, soltamos cualquier tensión que encontremos. Simplemente aflojando el cuerpo si sabemos hacerlo, o soltando el aire si eso nos ayuda. Si hay mucha tensión en el cuerpo porque no nos sentimos bien o porque tuvimos un día muy agotador, abandonemos la expectativa de que toda la tensión se vaya en 2 segundos. Simplemente disfrutemos de eso que se está aflojando, de ese pequeño alivio. Es un montón. Y justamente si tuviste un día muy intenso y sentís que tu mente está corriendo de un lado al otro, podés tomarte algunas respiraciones para llevar tu sistema nervioso a otro lugar y que eso permita que la meditación sea más fácil. No necesitas hacer ninguna técnica respiratoria en especial, simplemente conectarte con la respiración y quizás, si es cómodo, respirar apenas un poquitito más lento y ni medio segundo más, muy, muy poquitito, es un mini, 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 mini esfuerzo y eso ya es un montón. Vas a ver que en pocas respiraciones vas a sentir alivio en el cuerpo, sensaciones de relajación en los músculos, en la piel. Y con ese bienestar vamos a traer una suave sonrisa. Y podemos colocar esta sonrisa no solo en la boca, que es muy importante, sino en los ojos, en la frente, en la garganta, en el pecho y en el abdomen. Y sonreímos con todo el cuerpo. Fíjate que todavía no hicimos nada y ya nos sentimos bastante mejor. Y esto es importante reconocerlo porque es simplemente donde ponemos nuestra atención lo que hace cada momento que vivimos. Entonces ahora vamos a ampliar este bienestar que ya está ahí, trayendo a la mente un recuerdo, un momento en el que fuimos felices. Entendamos que no necesita ser el día más feliz de nuestra vida, sino un suave momento
donde sentimos esa apertura y esa satisfacción que es la felicidad. Puede ser que estábamos en un lugar en la naturaleza, que tuvimos por primera vez en nuestros brazos a nuestro hijo, nuestra hija, nuestra nieta, nuestra sobrina, que llegó nuestro perrito a casa, nuestro gatito cuando era cachorro, que vimos determinado árbol, una mariposa, una flor. Y si no llega ninguno recuerdo de este tipo, podemos imaginarnos algo. Justamente los cachorritos funcionan un montón, por eso las redes están llenas de gatitos, los bebés, cualquier cosa que te traiga esa calidez interior. Si esa calidez apareció, a veces es una sensación de calor, a veces es una sensación de vibración que puede estar localizada en el pecho, o una sensación de apertura, puede ser algo muy, muy, muy suave y tenue, pero quédate con esa sensación. Simplemente prestamos atención a lo que sentimos en la mente y en el cuerpo. Y vamos a decirnos internamente algunas palabras amables. Sea feliz, que esté alegre, que me sienta bien, que esté tranquila. Cualquier deseo que tengas ganas de regalarte a vos mismo, a vos misma. En algún momento va a suceder que te vas a encontrar pensando en otra cosa. Por favor, no te castigues por eso. Simplemente date cuenta que te diste cuenta que estabas pensando en otra cosa. Y ya eso es maravilloso. Ese es el primer paso, reconocer. Inmediatamente después de que te des cuenta, relaja. Relaja la tensión que sentís en el cuerpo, la cabeza, en la mente. Puede ser muy suave. Soltalo. Y luego nota ese alivio que viene después de soltar la tensión. Y expresa ese alivio con la sonrisa. Y con
esa sensación de disfrute. Vamos a volver al objeto de meditación, otra vez al sentimiento de amor y benevolencia. Estos minutos nos estuvimos irradiando el sentimiento de nosotros mismos. Vamos a compartirlo ahora con alguna persona, un amigo espiritual, amiga espiritual. Una vez que lo elegimos, siempre es el mismo. Tiene que ser alguien por el que no tengamos ningún tipo de atracción sexual. No es una persona de nuestra familia, es alguien que está vivo. Lo conocemos, no necesita ser estrictamente un amigo, puede ser alguien que conocemos y admiramos. Y simplemente vamos a dar un momento la imagen de esta persona, su nombre, lo que nos venga, y desearle algo que tengamos ganas de desearle. Puede aparecer justamente que esta persona nos aparezca sonriendo en la mente, que justamente nos ayude a nosotros a sonreír. No necesitamos pensar todo el resto de la meditación en esta persona con una intención, con un deseo o varios que le queramos regalar, ya está. Luego simplemente volvemos a sentir el sentimiento. El sentimiento cambia, lo dejamos cambiar. No importa cuántas veces hagamos el proceso de las 6 R's. Cada vez que lo hacemos, estamos condicionando la mente en la dirección
de sentirnos bien, en la dirección de favorecer estados sanos. Entonces, para los que escuchen después y tengan esta grabación, y la escuchen en sus auriculares quizás, puedan levantarse ahora de la silla, abriendo los ojos, caminar. Los invito a que practiquen justamente la meditación caminando. Y si se quieren quedar sentados, continúen sentados. Recuerden que al practicar la meditación caminando, por supuesto tenemos los ojos abiertos, pero no vamos a mirar alrededor, sino que vamos a mirar al piso, justamente para no tropezarnos ni lastimarnos, pero también para no distraernos tanto con todos los estímulos que tenemos alrededor. Lo importante con la meditación caminando es darnos cuenta que claramente es distinto de estar sentados y quietos. Hay mucha más estimulación, pero eso no significa que no podamos seguir manteniendo la atención sobre el objeto. Simplemente la mente se va a mover más. Y es muy interesante practicar esta meditación, ya que nos ayuda a mantener el objeto de meditación, en este caso meta, en la vida diaria. Entonces, puedo cada vez que termino mi meditación sentada, levantarme y caminar por la habitación en donde estoy o salir a algún lugar o a la calle y hacer unos minutos de meditación caminando para ir entrenando el poder estar con el objeto de meditación en mis actividades cotidianas. Y un paso quizás intermedio para los que estén sentados y ahora no puedan salir a caminar es probar seguir meditando con los ojos abiertos. Van a ver que se van a distraer con un montón de cosas, no pasa nada, pero traten de seguir con el objeto de meditación. Hay una tendencia en muchas personas a tratar de focalizar la vista en algo justamente para no distraerse. Pero las distracciones no son enemigos, es justamente aprender a estar y a observar el movimiento de la mente y poder volver una y otra vez, montones de veces, al objeto de meditación. La sonrisa nos ayuda en todo momento, mientras caminamos. Es importante mantenerla y mantener esa sensación de liviandad que tenemos cuando estamos sentados.
No necesitamos caminar más lento de lo que caminamos, pero sí es interesante observar en nuestro patrón de caminata, sobre todo los que caminamos rápido, que nos aparece cuando caminamos de esa manera, que entendemos que es nuestra manera, que nos queda cómoda, etcétera, etcétera. Interesante investigar lo que sentimos. Suavemente, cuando estén listos, vamos a tomar la decisión de terminar este periodo de meditación, sea caminando o sentados. Recuerden tener la mente sin obstáculos en el momento de decidir salir, para condicionar justamente a la mente a querer volver a meditar. Suelten, quédense con el objeto unos momentos y luego al en esta transición de meditar sentados con los ojos cerrados, meditar con los ojos abiertos, sentados y después caminar un poquito, es es una linda práctica para ir manteniendo el objeto cada vez más en el resto de las actividades y no sentir que hay un corte entre estar sentados meditando y la vida diaria. Mientras van saliendo de la meditación, bueno, les cuento que Fede ya está en Córdoba, llegó hace un rato, me avisó, así que hoy están comenzando ya el retiro hasta el domingo. Estamos muy contentos con eso. Y cuando vuelva vamos a tener la charla de octubre, que si no recuerdo mal es el 19 de octubre y la jornada de octubre, que es el último domingo de octubre, que creo que es 29 o 27, no me acuerdo. Así que esas son nuestras actividades de octubre y ya nos vamos encaminando para el retiro de 10 días de noviembre, como todos los... Está el tan momento esperado, el momento tan esperado. Eh, ¿Preguntas alguna? No, muy bien. Eh, Hoy esto era lo que quería traer, lo de la meditación caminando, porque es algo súper importante. A veces no se dan cuenta cuánto. No solo en los retiros lo enfatizamos un montón, sino para la práctica de todos los días. Y quizás uno puede comenzar con
5 minutos de caminata o lo que sea, pero después empezar a practicarlo cuando uno va caminando al colectivo, va caminando a hacer las compras, va caminando a buscar sus hijos al colegio, va caminando por la casa porque tiene que colgar la ropa, etcétera. Va a llevar algo a la cocina, ¿sí? Todas las veces que caminamos, em, volver a condicionar la mente para ir al objeto de meditación. Así como cuando uno se sienta, si practica mucho la meditación sentada, hay una tendencia después, a cada vez que me siento, entrar en en ese recogimiento. Entonces, de la misma manera lo podemos condicionar en el resto de las actividades, pero tenemos que insistir, ser Mm, muy constante. Para mí lo más fácil para hacer esto de extender la práctica, y eso es lo que voy a tratar de transmitirles todo este mes, la importancia de extender la práctica, de que la práctica no sea solo en el almohadón. No es que no sea importante la práctica del almohadón, es extremadamente importante, pero eso que practicamos ahí tenemos que aprender a volcarlo en el resto del día. Y lleva tiempo, es un desarrollo, no es algo que se puede conseguir de la noche a la mañana y tampoco es algo que van a conseguir ni siquiera en un retiro de 10 días, ni de 15 días, ni de nada, porque es algo que hay que irlo construyendo. No importa cuántos retiros haga, es importante mantener la práctica en la vida diaria y cuanto más lo hagan como un juego, más fácil, mm, lo más lúdico posible. Entonces, la verdad es que hay que levantarse a la mañana y proponerse hacer cosas eh, en ese sentido. Bueno, hoy que tengo que hacer esto, esto y esto, cada vez que vaya caminando de acá hasta acá, de acá hasta acá, o lo que sea, voy a mantener el objeto de meditación, voy a tratar de practicar en ese sentido. Si uno no se lo toma demasiado en serio y, y- y no le pone demasiadas expectativas a la cosa, empiezan a pasar un montón de cosas que están buenísimas. Empezás a darte cuenta de un montón de dificultades y de un montón de desarrollo al mismo tiempo. Y es algo lindo, algo fresco, algo que te mantiene entusiasmado y curioso, ¿sí? En donde no nos damos cuenta que la práctica no es siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, que es una idea que tenemos, no algo que pase, ¿sí? Porque nunca es lo mismo aunque estemos sentados, siempre pasan cosas distintas, pero acá hay un campo de experimentación que se va ampliando mucho cuando uno intenta hacer esto de mantener el objeto de meditación más tiempo en la mente, ¿sí? Y en este sentido, aprender a aceptar la meditación caminando es un desafío para muchas personas que se ponen como muy estrictas con ellas mismas, porque se va a mover la mente para todos lados, van a pasar un montón de cosas, te vas a olvidar 700 veces, inclusive de que lo estabas haciendo en el medio de la caminata. Ah, yo estaba meditando. Y otra vez, bueno, dejar que esas cosas pasen y divertirse con eso, como un chico que se propone hacer cierta cosa, caminar por la liñita, saltando las baldosas y de repente se fue con una mariposa y de repente vuelve a la liñita. No pasa nada, es un juego, ¿sí? Seguir y cada vez que me acuerdo, y esto es lo que voy a decir, muy, muy importante. Cada vez que uno se acuerda y está, digamos, poniendo otra vez en línea la atención plena, hay que felicitarse a uno mismo. Hay que tener un refuerzo positivo. Eso es re importante para condicionar la mente. De la misma forma pasa con el alivio. Cuando nosotros hacemos las 6 R's
y nos relajamos y sentimos ese alivio. Si uno nota como fácilmente el alivio y siente esa liberación, por más chiquita que sea, no tiene que ser algo para nada espectacular, para nada, algo muy, muy suave, muy sutil, muy poca cosa, pero si uno la disfruta, eso es lo que empieza a armar el circuito positivo, ¿sí? De la misma manera, si cada vez que uno se olvida, empieza a castigarse, empieza a decir, che, siempre me estoy distrayendo, no puede ser, qué sé yo, bla, este alivio no es suficiente y todas estas cosas están condicionando la mente en la otra dirección, ¿sí? Y hay todos refuerzos negativos una y otra vez, que alimentan un circuito en el cual después de unos meses lo que va a suceder es que no se van a querer sentar a meditar. Y la razón por la cual no se están queriendo sentar a meditar es porque ustedes mismos se construyeron un calvario ahí adentro. Y esto es muy importante que lo entiendan, que entiendan que esta actividad es importantísimo disfrutarla, es importantísimo festejarla, es importantísimo sentarse. Ah, ahora sí, este es mi momento. Me voy a sentar a meditar. Eso, cuando nosotros practicábamos Zen con Fede, nuestro maestro tenía esa actitud siempre. Es para él era, "Oh", y hacía ese sonido inclusive, que si alguna vez ve esto se va a reír porque lo estoy imitando. "Oh". Pero para mí era tan gráfico, porque era realmente algo que te dabas cuenta que él lo sentía en una profundidad gigantesca de tantos años de meditar y de trabajar y que sentía el alivio que eso constituía para él y se estaba regocijando en ello, ¿sí? Entonces eso lo aprendí así, viendo eso y copiando esa actitud. La copié porque dije, este es el camino. Hay que encontrar este lugar donde esto sea una fiesta para mí, porque si no, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Sí? Entonces, chequeen su actitud, porque si se están sentando porque se tienen que sentar o están haciendo la meditación caminando porque alguien se los dijo o no sé qué, no va a funcionar. Lo que funciona es jugar, lo que funciona es divertirse, lo que funciona es tener curiosidad, entusiasmo por sentirse mejor, básicamente, y nada más. Pero para sentirnos mejor tenemos que empezar ya sintiéndonos mejor. No podemos partir de un lugar y de una actitud donde, bueno, me siento acá a ver si esta meditación me hace algo. Bueno, no sé. A ver, vamos, que venga el amor y benevolencia a ver si de alguna manera me alegra o me calma. Si se ponen así, no puse. Sí, es, es en otra dirección la cuestión. Entiendo que para muchas personas eso no va a ser fácil, abrirse, confiar, etcétera, etcétera, y van a tener que hacerlo muy gradualmente, dando pasitos de bebé. No importa. Los tiempos acá son infinitos. Tenemos tiempo para todo, no pasa nada. Nos podemos dar todos los espacios que necesitemos, pero es importante revisarnos, rechequearnos. Y esto que hablábamos un poco antes con Diego, ser sinceros con nosotros mismos, no autoengañarnos y creer que estamos teniendo una actitud cuando estamos teniendo otra, ¿sí? Eh, en mi propia práctica, muchísimas veces tuve que revisar mi actitud. Muchísimas, 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 porque una y otra vez le pifiaba. A veces haciendo mucha fuerza, a veces haciendo poco esfuerzo, a veces justamente tomándomelo muy en serio. Todas estas cosas que estoy nombrando, todos errores que cometí en algún momento y a veces por mucho tiempo y sin darme cuenta. Entonces, por eso insisto,
muy importante observarse y darse cuenta qué es lo que uno está viviendo en el momento. Si todo está livianito, alegre, blandito, suave, va todo bien. Estoy disfrutando. Ese es el progreso, ¿sí? No sé qué entienden como progreso, pero ese es el progreso. Empezar a sentir esa sensación de liviandad continuamente y de alegría que viene del interior, de lo que estamos haciendo en ese momento, de lo que nos estamos proponiendo, no de un objetivo que tenemos que cumplir. Simplemente de hacerlo y llevarlo a cabo. En los términos que es, la mente se va a mover. No hay forma que pase otra cosa. Relájense. ¿Está bien? En las Sí, sí. próximas semanas vamos a hablar de más recursos en otros sentidos para poder aplicar eh, más estrategias, por decir, o, o distintas formas de jugar con esto para ir trayendo la atención a la vida diaria. ¿Sí? Hay muchas formas que a muchos practicantes se nos han ocurrido y uno aplicó justamente para volver a recordarse de prestar atención y un montón de cuestiones, porque esto no es tan fácil, a nadie le resultó fácil. Hay que hacer un esfuerzo, pero ese esfuerzo tiene que ser, como digo, así, si no, no funciona. ¿Está bien? Está bien. Bueno, bueno, que tengan linda noche, nos vemos. Chao, Maru. Muchas gracias.